El despertar del error invisible. ¿Por qué el dinero nunca se queda en tus manos? No respondas rápidamente. No busques excusas fáciles. No digas que es por falta de oportunidades, ni culpes a la economía, al gobierno, ni al momento que estás viviendo. Respira hondo y enfréntate a esta pregunta con seriedad, porque la respuesta podría revelar algo que nunca te has atrevido a investigar. Hay un patrón que se repite en tu vida, algo constante, silencioso, casi imperceptible, pero que rige implacablemente tus resultados financieros. Trabajas duro, te esfuerzas, intentas hacer lo correcto, te levantas temprano, cumples con tus responsabilidades, buscas mejorar tu vida, intentas organizar tus finanzas, intentas planificar el futuro, y sin embargo, a fin de mes, la sensación es siempre la misma, ¿no? El dinero no se queda, se te escapa de las manos como agua. Miras hacia atrás y no entiendes cómo llegaste a ese punto otra vez. Es como si una fuerza invisible saboteara cada intento de avanzar. Y lo más peligroso no es la falta de dinero, lo más peligroso es la normalización de la escasez. Es cuando empiezas a aceptar que la vida es así, que luchar y no ver resultados es normal, que vivir al día es inevitable. Es en ese momento cuando el error invisible se fortalece, porque prospera en la inconsciencia, crece en silencio, se alimenta de tu falta de percepción. La verdad es que hay algo que va más allá de lo que tus ojos pueden ver. Existe una dimensión espiritual que rige principios que la mayoría de la gente ignora por completo. Y mientras sigas tratando tu vida financiera simplemente como números, cuentas y estrategias humanas, seguirás lidiando con las consecuencias sin abordar jamás la causa. La Biblia revela en Proverbios capítulo 11, versículo 24, que hay quienes dan generosamente y se enriquecen, y quienes retienen más de lo debido y se empobrecen. Esto no es lógica humana, sino un principio espiritual. Existe un orden invisible en acción, donde las decisiones internas producen consecuencias externas, donde lo que cultivas en tu corazón se manifiesta en tu forma de vivir. Ahora, piénsalo con sinceridad. ¿Cuántas decisiones financieras has tomado por impulso, miedo, ansiedad o comparaciones? ¿Cuántas veces has gastado dinero para aliviar una emoción, llenar un vacío o sentirte mejor momentáneamente? ¿Cuántas veces has ignorado señales claras de desorganización, creyendo que lo solucionarías después? Estos no son solo errores comunes, esto revela un patrón, y los patrones revelan las raíces. Existe un tipo de pecado que no llama a la luz, que no escandaliza, que no se señala fácilmente, pero que contamina silenciosamente cada decisión que tomas. Si disfraza oggi hábito normal, de comportamiento aceptable, de justificación lógica, y mientras no identifiques este patrón, seguirá operando, agotando tus recursos, bloqueando oportunidades y llevándote, paso a paso, a ciclos repetitivos de deuda y frustración. Lo que experimentas hoy no empezó hoy. Es un proceso que se desarrolla con el tiempo, formado por pequeñas decisiones, pensamientos recurrentes y comportamientos que nunca antes habías cuestionado. Y lo más importante es que es inútil querer cambiar el resultado si la raíz del problema permanece intacta, porque todo lo que no se transforma en su origen se manifiesta de nuevo en la consecuencia. La palabra nos muestra en Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8, que quien cava una fosa en él hará. Esto refleja un principio inevitable. Lo que se construye en secreto, tarde o temprano, sale a la luz. Y a menudo, sin darnos cuenta, estamos creando patrones y fomentando comportamientos que preparan precisamente el escenario que queremos evitar. Presta atención a esto. El problema no es solo la falta de dinero. El problema radica en lo que hay en tu interior al tomar decisiones. Porque ahí es donde todo comienza. Ahí es donde lo invisible se hace visible. Ahí es donde la prosperidad se libera o se bloquea. Ahora, debes decidir. Seguir ignorando esto y repitiendo el mismo ciclo, o tener el valor de ver lo que siempre ha estado frente a ti, pero que nunca ha sido nombrado. En el siguiente instante, comprenderás cuál es la primera señal de este error invisible, que ya está presente en tu rutina, aunque nunca lo hayas notado. La señal invisible que ignoraste. Hay una señal que siempre ha estado presente en tu vida financiera, pero nunca la has interpretado correctamente. No se presenta como una advertencia clara, no conlleva una alerta o consecuencia inmediata. Se manifiesta de forma sutil, repetitiva, casi imperceptible, y por eso la ignoras. Pero es precisamente esta señal la que revela que algo no está bien en tu interior. Cada vez que recibes dinero y sientes una inquietud interna, una urgencia por gastar, la necesidad de resolverlo todo de inmediato, no es casualidad, es un patrón, y los patrones revelan estructuras internas que se han ido construyendo con el tiempo. No solo estás administrando dinero, sino que estás reaccionando a impulsos que surgen en tu interior, incluso antes de tomar cualquier decisión racional. Presta mucha atención, recibes la información, y antes incluso de poder organizarte,
planificar o reflexionar, empiezas a actuar. Tomas pequeñas decisiones, justificándolas como necesarias, urgentes y merecidas. Y cuando te das cuenta, lo que debería ser un recurso para construir algo, se convierte en un alivio momentáneo, y el resultado se repite en carencia, tensión, ansiedad. El problema no es la cantidad de dinero que entra. El problema radica en el comportamiento que se manifiesta en el momento en que llega, porque es precisamente en ese instante cuando lo invisible comienza a actuar. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo reaccionas ante lo que tienes. Y esa reacción revela algo mucho más profundo que una simple falta de control. La Biblia enseña en Proverbios, capítulo 21, versículo 5, que los planes bien trazados conducen a la abundancia, pero la prisa siempre termina en pobreza. Esto no se refiere solo a la planificación financiera. Revela un principio espiritual sobre la impulsividad. La persona apresurada no es simplemente alguien que actúa con rapidez, sino alguien que no controla su propio ser interior. Y quien no se gobierna a sí mismo, no puede conservar lo que recibe. Ahora, sé sincero contigo mismo. ¿Cuántas veces has tomado decisiones financieras impulsivamente? ¿Cuántas veces has sentido la necesidad de gastar, resolver, comprar o actuar de inmediato? Esto no es solo un hábito, es una señal de que existe un trastorno interno que influye directamente en tu vida externa, y ese es el punto que la mayoría ignora. Creen que el problema reside en el exterior, en las circunstancias, los valores y las oportunidades, pero la verdad es que el problema empieza en el interior, y mientras no se identifique esa señal, seguirá actuando silenciosamente, saboteando cualquier intento de crecimiento. Este comportamiento no surge de la nada, se alimenta de algo más profundo, algo a lo que quizás nunca te hayas enfrentado, y eso es precisamente lo que hay que revelar, porque todo patrón visible se sustenta en una raíz invisible. En el siguiente instante te darás cuenta de que tu esfuerzo quizás no esté dando resultados por una razón que nadie te ha explicado hasta ahora, y eso cambiará por completo tu perspectiva de la vida. La ilusión del esfuerzo sin resultados. Te enseñaron a creer que cuanto más trabajas, más prosperas, que el esfuerzo es sinónimo de recompensa, que la dedicación siempre da frutos, y durante mucho tiempo te aferraste a esta creencia, incluso cuando la realidad empezó a demostrar lo contrario, porque en el fondo, sientes que estás haciendo todo lo posible, pero los resultados no se corresponden con tu esfuerzo. Existe un cansancio que no solo proviene del cuerpo, sino también de la frustración acumulada. Es la sensación de correr sin llegar a ninguna parte, de avanzar un poco y luego volver al mismo punto. Intentas adaptarte, mejorar, organizarte, pero siempre parece que algo falla en el camino. Y con el tiempo, esto empieza a generar una pregunta silenciosa en tu interior. ¿Por qué no funciona? El problema es que el esfuerzo, por sí solo, no garantiza la prosperidad. El esfuerzo sin rumbo genera agotamiento. El esfuerzo sin coherencia produce monotonía. Puedes trabajar más, ganar más, esforzarte más, pero si la base es débil, todo lo que construyas acaba desmoronándose. No porque no lo merezcas, sino porque existe una falta de coherencia entre lo que haces y los principios que rigen el resultado. La palabra enseña en Proverbios, capítulo 14, versículo 23, que todo trabajo trae provecho, pero la mera palabrería lleva a la pobreza. Esto revela que el trabajo tiene valor, pero no garantiza la realización. Hay algo más allá de la acción. Existe un principio que debe estar presente para que el esfuerzo se transforme en frutos constantes. Ahora presta atención a esto. Puede que estés invirtiendo energía en la dirección equivocada, manteniendo hábitos que anulan lo que construyes. Es como llenar un recipiente con una fuga invisible en el fondo. No importa cuánto le eches, siempre habrá pérdidas. Y lo más peligroso es que, como la fuga no es visible, sigues intentando compensarlo con más esfuerzo. ¿Cuántas veces has pensado que solo necesitabas trabajar más para resolver tus problemas financieros? ¿Cuántas veces has creído que la solución era aumentar tus ingresos, cuando en realidad el problema radicaba en cómo administras, reaccionas y tomas decisiones? Esto no disminuye tu esfuerzo, sino que revela que hay algo más allá que necesita ajustarse. La Biblia también muestra en Ageo capítulo 1, versículo 6, que el pueblo sembró mucho y cosechó poco. Comieron y no se saciaron. Recibieron un salario y lo guardaron en un saco roto. Esto describe perfectamente lo que sucede cuando hay una desalineación espiritual. El esfuerzo existe, el movimiento existe, pero el resultado no es sostenible. Entiendan esto claramente. No es falta de trabajo, no es falta de esfuerzo, es la falta de alineación con los principios que sustentan lo que construyen. Y hasta que esto no se corrija, permanecerán atrapados en este ciclo donde el esfuerzo es grande, pero la recompensa siempre es limitada. Y aquí es donde empieza a aflorar la verdad. Porque este desajuste no surge por casualidad. Tiene un origen, existe una raíz invisible que sustenta este patrón, influyendo en tus decisiones, moldeando tu comportamiento
y dirigiendo tus resultados. En el siguiente instante, comprenderás el principio espiritual que rige todo esto. Un principio que a la mayoría de la gente nunca se le ha enseñado a ver. El principio espiritual que muchos desconocen. Existe un orden invisible que rige tu vida financiera, y este no responde principalmente a cuánto ganas, sino a tu alineación con principios espirituales ineludibles. Puedes dominar técnicas, aprender estrategias, buscar conocimiento, pero si no comprendes este fundamento, seguirás obteniendo resultados inestables, inconsistentes y efímeros. La mayoría de las personas intentan resolver problemas externos sin afrontar jamás sus problemas internos. Organizan hojas de cálculo, recortan gastos, buscan nuevas fuentes de ingresos, pero no se dan cuenta de que existe una ley espiritual que rige cada decisión. Y esta ley no puede eludirse, negociarse ni ignorarse. Simplemente responde a lo que se practica, consciente o inconscientemente. La Biblia enseña en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que todo lo que uno siembre, eso también cosechará. Esto no se limita a actitudes morales o comportamientos manifiestos, sino que incluye pensamientos, intenciones, hábitos silenciosos y decisiones repetidas. Todo lo que siembras en tu interior se manifiesta en el exterior en forma de resultados. Ahora, comprendamos esto en profundidad. La prosperidad no es solo el resultado del esfuerzo, es consecuencia de la alineación. Se da cuando lo que piensas, decides y practicas están en armonía con los principios que fomentan el crecimiento, la estabilidad y la abundancia. Cuando se rompe esta alineación, el resultado puede ser temporal, pero no perdura. ¿Te has fijado en cómo algunas personas prosperan de forma constante, mientras que otras viven en ciclos de altibajos? No se trata solo de una diferencia de oportunidades, sino de una diferencia de fundamentos. Quienes construyen sobre principios sólidos, mantienen lo que reciben. Quienes ignoran estos principios, viven en la inestabilidad, incluso en momentos de crecimiento. La palabra revela en Proverbios capítulo 13 versículo 11, que la riqueza obtenida apresuradamente se desvanecerá, pero quien la acumula poco a poco la incrementará. Esto demuestra que no se trata solo de tener, sino de cómo se construye lo que se tiene. Existe un proceso, una disciplina, una constancia que sustenta la verdadera prosperidad. Lo que debes comprender es que tu vida financiera es un reflejo directo de tu mundo interior. Tus decisiones no surgen de la nada, son el resultado de creencias, emociones, impulsos y patrones que se han formado con el tiempo. Y estos patrones siembran constantemente las semillas de resultados, incluso cuando no te das cuenta. Cuando ignoras este principio, terminas reaccionando a las consecuencias sin transformar jamás la causa. Intentas ajustar el resultado sin alterar el origen, y esto te mantiene atrapado en un ciclo donde todo parece cambiar en la superficie, pero nada se mantiene en profundidad. Es necesaria una coherencia espiritual entre lo que buscas y lo que practica. No se mantiene la prosperidad con mentalidades de escasez. No se construye estabilidad con decisiones impulsivas. No se mantiene el crecimiento con hábitos que erosionan lo que se recibe. Y es aquí donde la revelación comienza a ser más específica, porque este desajuste no es genérico. Tiene una forma, tiene un nombre. Se manifiesta concretamente en tu vida diaria, aunque nunca lo hayas identificado como un problema espiritual. En el siguiente instante, comprenderás qué pecado se esconde tras este desajuste y está erosionando silenciosamente tu prosperidad. El pecado disfrazado que corroe tu prosperidad. Existe un pecado que no escandaliza, no llama la atención y rara vez se confronta, pero está presente en la vida de muchos que viven en ciclos de escasez. No se presenta como algo grave, no provoca un rechazo inmediato. Al contrario, se disfraza de comportamiento común, de justificación aceptable, de respuesta natural a las presiones de la vida diaria. Y precisamente por eso, permanece activo, silencioso, corroyendo todo lo que se construye. Este pecado es la falta de autocontrol. Quizás nunca lo hayas llamado así. Tal vez lo hayas interpretado como impulso, necesidad, merecimiento o incluso urgencia. Pero, en esencia, se trata de la incapacidad de controlar tus propios deseos en el momento de tomar una decisión. Y cuando esto se manifiesta en tu vida financiera, el efecto es devastador, porque cada elección deja de estar guiada por la sabiduría y pasa a estar impulsada por la emoción. La Biblia enseña en Proverbios capítulo 25 versículo 20, y hoy tú que quien carece de dominio propio, es como una ciudad sin murallas. Esta imagen no es simbólica por casualidad. Una ciudad sin murallas está expuesta, vulnerable, abierta a cualquier invasión, y eso es precisamente lo que sucede cuando no controlas tus decisiones. Tu vida financiera queda expuesta a impulsos, tentaciones, presiones externas y decisiones apresuradas. Ahora, obsérvate con sinceridad. ¿Cuántas veces has actuado sin pensar en las consecuencias? ¿Cuántas veces has sabido que no debías gastar dinero,
pero aún así lo hiciste. ¿Cuántas veces has intentado justificar una decisión que, en el fondo, sabías que no era correcta? Esto no es solo un error humano. Revela una falta de autocontrol, y lo más peligroso es que este pecado no actúa de forma aislada, abre la puerta a otros comportamientos que intensifican el problema. La impulsividad lleva al consumo innecesario, el consumo genera escasez, la escasez genera ansiedad, y la ansiedad alimenta nuevas decisiones impulsivas. Así, el ciclo se establece, se repite y se fortalece. La palabra también muestra en Proverbios capítulo 21 versículo desde Sechi, que quien ama el placer sufrirá carencias. Esto no se refiere únicamente a excesos evidentes, sino a una inclinación interna a buscar la gratificación inmediata, incluso si compromete el futuro. Es el constante intercambio entre el presente y el futuro, priorizando siempre el alivio momentáneo sobre la construcción duradera. Entiéndelo bien, el problema no es solo el dinero que gastas, sino lo que te impulsa a gastarlo. Es la incapacidad de mantener una decisión firme ante un impulso momentáneo. Es la ausencia de un sistema de control interno que proteja tus ingresos. Y hasta que no se afronte este problema, ninguna estrategia financiera será suficiente. Porque, por mucho que ganes, si no controlas tus decisiones, no podrás mantener lo que recibes. El flujo continúa, pero la retención nunca se produce. Este pecado es sutil porque se disfraza de normalidad. Miras a tu alrededor y ves a otras personas viviendo igual, tomando decisiones similares, enfrentando los mismos problemas, y esto crea una falsa sensación de que todo es como se espera por o no hizo o sí. Hay un patrón que se repite, y nos está costando muy caro, día tras día. Ahora que esto se ha revelado, ya no hay forma de ignorarlo, porque al nombrar la raíz del problema, se empiezan a ver los frutos con claridad, y todo lo que antes parecía aleatorio, comienza a tener sentido. En el siguiente instante, te darás cuenta de cómo este pecado se infiltra en tu rutina de forma práctica, en situaciones que vives a diario, sin darte cuenta de que te dejas llevar por él en como este pecado hereda tu rutina, no te das cuenta de cuándo empieza. Y ese es el mayor peligro. No hay un momento claro en el que decidas perder el control. No hay una señal interna de que estás a punto de actuar en contra de lo que sabes que es correcto. Lo que existe es un proceso silencioso, repetitivo, casi automático, que se manifiesta en las pequeñas decisiones de tu vida diaria. Todo comienza con algo aparentemente sencillo, un pensamiento fugaz, una justificación interna, la sensación de merecerlo después de un día difícil. Te convences de que no tendrá consecuencias. Crees que podrás compensarlo más tarde. Creas una narrativa reconfortante para validar una decisión que, en el fondo, sabes que no deberías tomar, y entonces actúas. Compras cosas innecesarias, ignoras la planificación, pospones decisiones importantes, priorizas lo inmediato sobre lo esencial. Y en ese momento, todo parece pequeño, controlable, justificable. Pero lo que no te das cuenta es que no se trata solo de esa decisión aislada. Es un patrón que se refuerza una y otra vez. La Biblia enseña en Lucas las 4:10 de la tarde, que quien es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Y quien es injusto en lo poco, también lo es en lo mucho. Esto revela algo profundo. El problema nunca comienza con algo grande. Se construye en las pequeñas cosas, en los detalles, en las decisiones que nadie ve, en las que crees que no tienen impacto. Ahora reflexiona detenidamente. ¿Cuántas veces has descuidado algo pequeño pensando que no tendría importancia? ¿Cuántas veces has ignorado un detalle financiero? ¿No has registrado un gasto? ¿O no has cumplido con una decisión que tú mismo habías tomado? Esto no es simple desorganización, es una falta de compromiso con los procesos que sustentan tu vida. El pecado de la falta de autocontrol se insinúa precisamente en estos momentos. No necesita grandes oportunidades para actuar. Opera en lo cotidiano, en lo común, en lo repetitivo. Se manifiesta cuando decides no pensar, cuando optas por no tomar una postura, cuando prefieres el camino más fácil. Poco a poco, esto va dando forma a su realidad, porque cada pequeña decisión crea un patrón, y los patrones forjan destinos. Uno no llega de repente a un estado de deuda o escasez, se construye con el tiempo, a través de decisiones que individualmente parecen insignificantes, pero que juntas forman un camino claro. La palabra también revela en Proverbios capítulo 6, versículos 10-11, que un poco de sueño, un poco de descanso, un poco de cruzar las manos para descansar, y la pobreza vendrá como ladrón. Esto no solo habla de pereza, sino de negligencia progresiva. Habla de pequeñas concesiones que, acumuladas, producen consecuencias inevitables. Entiéndelo bien. El problema no es solo el gran error que cometes de vez en cuando. El problema es la serie de pequeños permisos que te concedes a diario. Ahí es donde el pecado echa raíces. Ahí es donde se establece.
Ahí es donde echa raíces profundas, y mientras sigas tratando estas decisiones como algo normal, como algo sin importancia, seguirás alimentando precisamente aquello que intentas superar. Porque no hay verdadera transformación sin conciencia, y no hay conciencia sin confrontación. Ahora empiezas a ver, empiezas a darte cuenta de que lo que parecía aleatorio tiene una lógica, que lo que parecía inevitable tiene un origen. Y eso lo cambia todo. En el siguiente instante, comprenderás cómo este comportamiento abre una puerta espiritual que permite que la escasez entre y se establezca continuamente en tu vida. La puerta espiritual que se abre a la escasez, cada decisión que tomas no solo produce un efecto inmediato, abre o cierra caminos invisibles que sustentan tu experiencia. Existe una dinámica espiritual que trasciende lo que puedes medir, y esta dinámica responde directamente a cómo te posicionas en relación con lo que recibes, lo que deseas y lo que eliges hacer. Cuando la falta de autocontrol se convierte en un patrón, no se trata solo de cometer errores aislados. Se abre una puerta que permite la entrada del desorden, la inestabilidad y que la escasez deje de ser un hecho aislado para convertirse en un estado continuo. Esto no ocurre de forma mística ni abstracta, sucede de manera práctica, constante y progresiva. Cada decisión impulsiva debilita tu capacidad para mantener lo que recibes. Cada elección irreflexiva crea un espacio donde el desperdicio encuentra su lugar. Y, poco a poco, lo que debería gestionarse con prudencia empieza a regirse por impulsos que no construyen, sino que consumen. La Biblia enseña en Proverbios, las 9:20 de la noche, que en la casa del sabio hay tesoros y aceite, pero el necio los malgasta. Esto revela un claro contraste. No se trata solo de poseer recursos, sino de la capacidad de conservar, multiplicar y mantener lo que se nos ha confiado. El sabio retiene, organiza y administra. El necio consume, dispersa y pierde. Ahora observemos esto con más detenimiento. Cuando perdemos el control de nuestras decisiones, no solo gastamos más de lo debido, sino que creamos un entorno donde la retención de clientes se vuelve imposible. Y sin retención, no hay construcción. Sin construcción, no hay crecimiento. Y sin crecimiento, la escasez deja de ser un momento puntual para convertirse en una constante. La palabra también revela en Proverbios, capítulo 13, versículo 18, que la pobreza y la vergüenza sobrevienen a quienes rechazan la disciplina, pero quienes aceptan la corrección serán honrados. Esto demuestra que la disciplina no es opcional, es un principio que protege lo que estás construyendo. Al rechazar este principio, te expones a consecuencias inevitables. La falta de autocontrol, cuando no se controla, abre la puerta a pérdidas continuas, no porque algo externo esté en tu contra, sino porque permites, mediante tus propias decisiones, que lo que entra no permanezca. Y esto crea una constante sensación de esfuerzo, sin avance, de movimiento sin progreso. Entiéndelo bien. En la escasez no empieza cuando se acaba el dinero, empieza cuando la sabiduría deja de guiar tus decisiones, empieza cuando el impulso toma el control, empieza cuando pierdes la capacidad de decirte que no a ti mismo. Y una vez que esa puerta se abre, no solo entran las dificultades económicas, entran la ansiedad, la preocupación, la inseguridad, porque cuando no hay estabilidad en lo que construyes, tampoco hay paz en lo que vives. Todo se vuelve incierto, todo se vuelve inestable, todo depende del siguiente momento, del siguiente ingreso, del siguiente intento. Y este no es el patrón que se ha establecido para ti. Existe un orden diferente, una estructura basada en principios que sostienen, protegen y multiplican. Pero esta estructura solo se manifiesta cuando se abren las puertas correctas y se cierran las incorrectas. Y ahora empiezas a comprender que lo que parecía un simple comportamiento, en realidad, está moldeando profundamente tu realidad. Y esto te lleva a ver algo aún más impactante. En el siguiente instante, te darás cuenta de cómo este proceso crea un ciclo invisible de deuda, que se repite, se fortalece y te atrapa en un patrón difícil de romper. El ciclo invisible de la deuda. No te endeudas de golpe, entras en un ciclo que empieza pequeño, casi imperceptible, pero que se repite hasta convertirse en una estructura que te atrapa. Y lo más peligroso es que, cuando te das cuenta, ya no solo estás lidiando con números negativos, sino con un patrón que se ha arraigado en ti. Todo comienza con una decisión aparentemente sencilla, un gasto que crees poder afrontar, una elección que parece inofensiva, un impulso que justificas como necesario. En ese momento, nada parece estar fuera de control. Al contrario, parece algo común, algo que cualquiera haría. Y precisamente eso es lo que hace que este ciclo sea tan peligroso. Luego, llega la consecuencia. El dinero se acumula, llega la factura, la presión aumenta, y con ella una sensación de incomodidad, preocupación, una ligera culpa. Pero en lugar de afrontar la causa raíz, intentas solucionar el efecto. Buscas una solución rápida,
una inyección de dinero, una forma de aliviar la presión inmediata en Taro, y luego lo repites. Tomas una nueva decisión sin corregir la anterior. Intentas compensar sin transformarte. Sigues actuando según el mismo patrón que generó el problema. Y así se cierra el ciclo. Decisión impulsiva, consecuencia, malestar, intento de alivio, nueva decisión impulsiva. La Biblia revela en Proverbios capítulo 22 versículo 7 que quien pide prestado es siervo de quien presta. Esto no se refiere solo a una situación financiera, sino también a una situación de dependencia. Al entrar en este ciclo, no solo se debe dinero, sino que se pierde libertad, se condicionan las decisiones futuras a errores del pasado que nunca se corrigieron. Ahora observa con atención. El problema no es la deuda en sí, sino el resultado. El problema radica en el patrón que te llevó a ella y que permanece activo. Incluso mientras intentas liberarte de él, porque mientras el patrón no cambie, el resultado siempre encontrará la manera de manifestarse de nuevo. ¿Cuántas veces has intentado salir de una deuda y has acabado con otra? ¿Cuántas veces has creído que al resolver esa situación específica, todo estaría bien, solo para encontrarte en el mismo lugar poco después, con cifras diferentes? Esto no es falta de esfuerzo. Es repetición de patrones. La palabra también enseña en Romanos, capítulo 13, versículo 8, que no debemos nada a nadie, excepto amor. Esto revela un principio de libertad, de ligereza, de una vida sin ataduras, pero esta realidad no se construye simplemente pagando deudas, sino eliminando aquello que genera endeudamiento. Y aquí está el punto clave. Mientras trates la deuda como un problema aislado, seguirás combatiendo los síntomas. Pero cuando empiezas a ver el ciclo, cuando identificas el patrón, accedes a la raíz del problema. Y es en la raíz donde se produce la transformación. Este ciclo invisible no se produce por casualidad. Se alimenta de decisiones repetidas, comportamientos que no se cuestionan y justificaciones que aceptas sin reservas. Y mientras esto continúe, quizás logres escapar de una situación temporal, pero no romperás el ciclo que genera otras nuevas. Ahora empiezas a darte cuenta de que la deuda no es el principio de la historia. Es el final de un proceso que comenzó mucho antes, y eso cambia por completo tu perspectiva del problema. En breve, identificarás señales claras que demuestran que este ciclo ya está activo en tu vida, aunque aún no te hayas dado cuenta del todo. Señales de alerta que no puede ignorar. Existen señales que aparecen antes de que la escasez se haga evidente, pero la mayoría de la gente las ignora porque al principio no parecen graves. No son crisis importantes, ni pérdidas inmediatas. Son señales pequeñas, repetitivas y constantes que revelan que algo ya no está bien. Y cuando se ignoran estas señales, dejan de ser advertencias y se convierten en confirmaciones de un patrón que se está estableciendo. La primera señal es la sensación de que el dinero nunca es suficiente, independientemente de la cantidad que se reciba. Da igual si se gana más o menos, la percepción interna permanece invariable. Siempre hay presión, siempre una necesidad urgente, siempre algo que debe resolverse de inmediato. No se trata solo de un problema económico, es un reflejo de un desorden interno. Otra señal es la falta de claridad. No sabes exactamente a dónde va el dinero. Tienes una idea, pero te falta control. Hay gastos que pasan desapercibidos, decisiones que no se registran, elecciones que no se analizan, y esta falta de conciencia crea un entorno donde el despilfarro se vuelve inevitable. La Biblia enseña en Proverbios, capítulo 27, versículo 23, que es necesario conocer bien el estado de tus rebaños y cuidar tus posesiones. Esto habla de vigilancia, responsabilidad y atención. Si no observas, pierdes. Si no llevas un registro, te desconectas de lo que debes gobernar. Otra señal clara es la ansiedad constante relacionada con el dinero. Incluso cuando no hay una crisis inmediata, existe una inquietud, una preocupación que nunca desaparece por completo. Piensas en el futuro con inseguridad, sientes que algo podría salir mal en cualquier momento, no experimentas paz en lo que construyes. Y esto revela inestabilidad. También se observa la repetición de errores. Te das cuenta de que tomas decisiones similares, cometes los mismos errores y enfrentas consecuencias parecidas. E incluso cuando lo reconoces, pareces incapaz de detener el proceso. Esto demuestra que el patrón ya está activo e influye automáticamente en tus decisiones. La palabra revela en Proverbios capítulo 26, versículo 11, que así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. Esta es una imagen poderosa, pero necesaria, porque repetir errores no es solo falta de atención, sino ausencia de transformación. Y sin transformación, el ciclo continúa. Otra señal que muchos ignoran es el gasto como forma de alivio emocional. Te sientes presionado, cansado, frustrado y buscas compensación a través del gasto. No porque lo necesites, sino porque quieres sentir algo diferente en ese momento. Esto crea una relación distorsionada con el dinero.
donde deja de ser una herramienta para convertirse en una vía de escape. Y quizás la señal más peligrosa de todas sea la normalización. Cuando empiezas a creer que todo esto es común, que todo el mundo vive así, que no hay otra forma de vivir, este pensamiento adormece tu percepción y te impide afrontar lo que hay que cambiar. Entiendan bien, estas señales no están ahí para condenarlos, sino para advertirles. Les muestran que algo está sucediendo antes de que las consecuencias se agraven. Ignorarlas es permitir que el problema siga creciendo sin control. Ahora ya no puedes decir que no te das cuenta. Ya no puedes tratar esto como algo superficial, porque las señales son claras, consistentes y revelan que hay una causa raíz que debe afrontarse. En el siguiente instante, te enfrentarás a la verdad más directa de todas, lo que la palabra revela sobre este comportamiento y el impacto que tiene en tu vida. El confrontación con la verdad, lo que dice la Biblia, ha llegado el momento de afrontar lo inevitable. Hasta ahora, has reconocido patrones, identificado señales y observado comportamientos, pero ahora ya no se trata de percepción, sino de confrontación, porque cuando la verdad se revela, exige una respuesta, e ignorarla, a partir de ahora, deja de ser ignorancia y se convierte en una elección. La palabra no trata la falta de autocontrol como un detalle irrelevante, la expone como una falla que compromete toda la estructura de la vida. En Proverbios capítulo 23, versículos 20-20, se dice que el borracho y el glotón terminarán en la pobreza. Esto no se refiere solo a excesos visibles, sino a cualquier comportamiento donde el deseo no se controla, donde el impulso domina. La consecuencia es la pérdida. Ahora, comprenda esto en profundidad. No es el dinero lo que está en juego, sino su capacidad para administrar lo que recibe. Y cuando esa capacidad se ve comprometida, el resultado es inevitable. Incluso puede experimentar periodos de crecimiento, pero no serán sostenibles, porque todo lo que no se administra se pierde. La palabra también revela, en Proverbios capítulo 21 versículo 5, que los planes de los diligentes conducen a la abundancia. La diligencia no es solo esfuerzo, es constancia, disciplina y fidelidad en el proceso. Es hacer lo que se debe hacer, incluso cuando no hay emoción de por medio. Y eso es precisamente lo opuesto al comportamiento impulsivo. Y aquí reside la clave. No se trata solo de malos hábitos financieros, sino de un desequilibrio espiritual que necesita corregirse. Porque la Biblia no presenta la prosperidad como una coincidencia, sino como la consecuencia de una vida alineada con principios ineludibles. En Proverbios, capítulo 28, versículo 20, se dice que el hombre fiel será colmado de bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. Esto revela dos actitudes en la fidelidad, que edifica, sostiene y multiplica, y la prisa, que busca resultados inmediatos, pero compromete el futuro. Ahora, sé sincero contigo mismo. ¿Cuántas veces has actuado con precipitación? ¿Cuántas veces has querido resolver las cosas rápidamente, ganar rápido, salir de una situación de inmediato, sin respetar el proceso necesario para construir algo sólido? Esto no es solo ansiedad, es un rechazo a un principio que protege lo que deseas. La verdad es simple. Mientras sigas permitiendo que tus impulsos guíen tus decisiones, te alejarás de lo que buscas, porque no hay prosperidad donde no hay autocontrol. No hay estabilidad donde no hay disciplina. No hay crecimiento donde no hay fidelidad en las pequeñas cosas. Y esto no es una condena, sino una revelación, porque la misma palabra que expone también señala el camino. No solo muestra el error, sino que ofrece una guía para la transformación. Pero esta guía solo se vuelve accesible cuando se acepta la confrontación. Ahora lo sabes, lo has visto, lo entiendes, y esto cambia tu perspectiva sobre cada decisión de ahora en adelante, porque ya no se trata de lo que te apetece hacer, sino de lo que eliges hacer a la luz de la verdad revelada. En breve, comprenderás exactamente cómo romper este patrón y comenzar a reconstruir tu vida financiera basándote en principios que te apoyen, protejan y multipliquen. El camino para superar este obstáculo en cómo lograrlo. Ahora que la verdad ha salido a la luz, solo hay un camino posible a la decisión. No una decisión emocional e impulsiva, tomada en el fragor del momento, sino una decisión consciente y firme basada en la comprensión. Porque todo aquello que no decides afrontar, decides mantener. Y permanecer en el mismo patrón de ahora en adelante, ya no será una falta de conocimiento, sino una elección. El primer paso es el verdadero arrepentimiento, no como culpa, no como una carga, sino como un cambio de rumbo. Arrepentirse es reconocer que el camino que seguías no te está dando el resultado que deseas, y, por lo tanto, debes abandonarlo. La Biblia enseña en Proverbios 2, las 8 y 13, que quien encubre sus transgresiones no prosperará, pero quien las confiesa y las abandona, alcanzará misericordia. Esto revela que no basta con reconocer,
sino que es necesario abandonar. Ahora, comprendamos esto más a fondo. No se trata de sentir remordimiento por las decisiones equivocadas, sino de no repetir el mismo patrón. Aquí es donde muchos fallan, reconocen el error, pero mantienen el comportamiento. Y sin un cambio práctico, no hay una verdadera transformación. El segundo paso es tomar el control de uno mismo. Esto significa establecer límites claros, fijar criterios y mantener las decisiones incluso cuando no apetece. Porque el autocontrol no es la ausencia de deseo, sino la capacidad de no dejarse controlar por ella. Es elegir lo correcto, incluso cuando el impulso apunta en otra dirección. La palabra revela en Proverbios, capítulo 16, versículo 32, que mejor es el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Esto demuestra que la mayor victoria no es externa, sino interna, porque cuando te gobiernas a ti mismo, comienzas a sostener todo lo que construyes. El tercer paso es restablecer la disciplina. Y aquí no hay negociación. Disciplina significa hacer lo que hay que hacer de forma constante, sin importar las emociones. Se trata de organizar, planificar, supervisar y corregir. Se trata de crear un sistema donde las decisiones dejen de ser reactivas y se conviertan en intencionales. Necesitas saber exactamente a dónde va tu dinero. Debes establecer límites antes de gastar. Llevar un registro de tus ingresos y gastos. Eliminar las decisiones impulsivas y sustituirlas por decisiones conscientes. Esto no es solo organización financiera, sino una alineación con un principio espiritual de responsabilidad. La Biblia enseña en Proverbios capítulo 6, versículos 6 a 8, que debemos aprender de la hormiga, que se prepara con antelación y organiza lo necesario para el futuro. Esto habla de anticipación, planificación y responsabilidad constante. No es algo puntual, sino un estilo de vida. El cuarto paso es ajustar tu mentalidad, porque mientras sigas pensando igual, seguirás actuando igual, y mientras actúes igual, los resultados no cambiarán. Debes abandonar la mentalidad de inmediatez do alivio rápido, de compensación emocional, y adoptar una mentalidad de construcción, de proceso, de constancia. Esto requiere vigilancia. Exige atención constante a tus pensamientos, tus justificaciones, tus decisiones internas. Porque ahí es donde todo comienza. Antes de la acción está la intención. Y es en la intención donde debe producirse la transformación. Y, por último, hay un punto fundamental que engloba a todos los demás. Necesitas alinear tu vida con principios que trasciendan tu propia persona, porque cuando conectas con una verdad superior, dejas de vivir simplemente reaccionando a tus sentimientos y empiezas a vivir guiado por lo que sabes que es correcto. Este camino no es fácil, pero es claro, y a diferencia de lo que has intentado antes, no depende de circunstancias externas, depende de tu decisión de no seguir por el mismo camino. Ahora que sabes cómo liberarte, hay algo aún más poderoso que debes comprender. Existe una clave que no solo rompe el ciclo, sino que establece un nuevo patrón, un patrón que sustenta la prosperidad de forma continua. En breve descubrirás cuál es esa llave que casi nadie usa, pero que tiene el poder de transformar por completo tu relación con el dinero y con tu propia vida. La clave de la prosperidad que casi nadie utiliza. Existe una clave que transforma por completo tu forma de vivir y administrar tus recursos. Y la mayoría desconoce su existencia. No se trata de una técnica compleja, ni de un secreto de inversión, ni de suerte. Es un principio sencillo pero profundo que transforma hábitos, decisiones y resultados, desde adentro hacia afuera. Esta clave tiene el poder de cerrar las puertas a la escasez y abrirlas a la estabilidad, el crecimiento y la abundancia sostenida. El primer aspecto de esta clave es la generosidad consciente. La Biblia enseña en Proverbios capítulo 11 versículo 25 que el generoso prosperará, y quien da consuelo a otros también recibirá alivio. No se trata de gastar indiscriminadamente, sino de alinear nuestras acciones con un principio superior angal, compartir con sabiduría. Creamos fluidez, equilibrio y apertura espiritual, de modo que la prosperidad perdura. La escasez no puede resistir a quienes practican la generosidad, guiados por el entendimiento. El segundo aspecto es la fidelidad en las pequeñas cosas. Cada pequeña decisión que tomas, cada centavo que administras con cuidado, cada compromiso que cumples, crea una estructura para que mucho se multiplique. La Biblia muestra en Lucas las 4:10 de la tarde, que quien es fiel en lo poco, también lo es en lo mucho. Este es el fundamento de toda verdadera prosperidad en constancia, disciplina y lealtad a los principios, incluso cuando los resultados aún no son visibles. El tercer aspecto es la sabiduría aplicada. La prosperidad no se construye únicamente mediante el esfuerzo, sino mediante decisiones guiadas por la conciencia. Esto implica evaluar cada decisión, anticipar las consecuencias, planificar el futuro y actuar con prudencia. La sabiduría transforma las acciones cotidianas en oportunidades de crecimiento
y evita que las decisiones impulsivas socaven lo logrado. El cuarto aspecto es la satisfacción con vigilancia. No se trata de caer en la complacencia, sino de aprender a valorar y proteger lo que se tiene, sin dejarse dominar por el impulso de querer siempre más, el miedo a perder o la ansiedad inmediata. La satisfacción equilibra el corazón, fortalece el espíritu y estabiliza la mente ante los desafíos financieros y emocionales. Al combinar estas 4 dimensiones, generosidad, fidelidad, sabiduría y satisfacción, accedes a una fuerza invisible que transforma tus patrones financieros y espirituales. La puerta que antes conducía a la escasez, ahora se cierra Waisei, abra Atra, brindando oportunidades, estabilidad y un crecimiento duradero. Entiendan esto claramente. Esta clave no depende de circunstancias externas, no depende de salarios altos, herencias, suerte, ni oportunidades extraordinarias. Depende de ustedes, de cómo gobiernan sus pensamientos, decisiones y acciones, de cómo eligen vivir de acuerdo con principios que los sustentan, protegen y multiplican. Al utilizar esta clave, se rompe el ciclo que antes generaba deudas, frustración y ansiedad. El dinero deja de ser un recurso meramente temporal y se convierte en un instrumento para el crecimiento, la libertad y el propósito. La vida financiera deja de ser inestable y comienza a reflejar el orden, la disciplina y la sabiduría que has empezado a aplicar desde tu interior. En el siguiente instante, escucharás el llamado final a la transformación, el despertar que te hará decidirte a romper con los viejos patrones y abrazar una vida de prosperidad, alineada con los principios eternos. El despertar que cambia las reglas del juego. Lo que has aprendido hasta ahora no es teoría, ni consejos pasajeros, ni promesas vacías. Es una revelación profunda, un llamado a asumir la responsabilidad de tu propia vida. Todo lo que antes parecía inevitable, todas las frustraciones, todas las pérdidas, todas las deudas silenciosas, pueden transformarse. Pero la transformación requiere decisión, requiere acción. Requiere valentía para confrontar hábitos, pensamientos y patrones que se han vuelto rutinarios. La Biblia revela en Proverbios 3:9-10 que honrar al Señor con tus posesiones y con las primicias de todos tus ingresos trae abundancia y prosperidad duradera. Este principio demuestra que la verdadera prosperidad no depende únicamente del esfuerzo humano, la técnica o la suerte. Depende de la alineación espiritual, las decisiones conscientes y la fidelidad a los fundamentos que sustentan toda la creación. Ahora te encuentras en un punto de inflexión. El ciclo de impulsividad, decisiones inconscientes, despilfarro y deudas invisibles puede continuar si decides ignorar lo que se ha revelado. O puedes liberarte de él hoy mismo, asumiendo la responsabilidad de lo aprendido, aplicando los principios, cerrando las puertas a la escasez y abriendo caminos hacia la abundancia. La clave está en tus manos. Cada decisión consciente, cada acto de autocontrol, cada elección basada en la sabiduría, cada gesto de generosidad y lealtad, crea un flujo que transforma tu realidad. No se trata solo de dinero, sino de libertad, paz, estabilidad, honor y propósito. Si aceptas esta revelación y actúas, romperás patrones que antes te frenaban. Crearás un nuevo ciclo de prosperidad continua, sostenida y protegida. Lo invisible se hará visible en tu vida. Lo que parecía imposible se volverá alcanzable. Lo que parecía inalcanzable se convertirá en el fruto de tus decisiones. Este video no se limita a palabras. Termina con un llamado a la acción. Decide hoy cambiar. Decide hoy aplicar lo que se ha revelado. Decide hoy no solo soñar con la prosperidad, sino vivirla de acuerdo con principios eternos. Cada acto, cada decisión, cada pequeña elección cuenta. El futuro financiero, emocional y espiritual que deseas, comienza con lo que haces ahora. El despertar que experimentaste es la puerta, la llave está en tus manos, y la decisión es tuya. El ciclo de escasez puede romperse, la prosperidad puede alcanzarse, y tu vida finalmente puede reflejar el orden, la sabiduría y la abundancia que siempre has anhelado. Este es el momento, este es el punto de inflexión, y la transformación comienza dentro de ti.